Buenos días. Hoy, 12 de julio del año 2026, se graba el día siguiente por un problema familiar que tuve y que no me permitió en su momento grabar. Pero hoy grabamos, aunque sea un día después. Bueno, muy bien. El tema se llama Extendiendo la Gracia en la sesión 5 del material de Lightwave de verano de este año. Muy bien. El mensaje general es: Dios no hace acepción de personas, y esto lo vamos a entender perfectamente por la lección que vamos a analizar. El post lo vamos a ver. No se va a entender muy bien en español, porque ya les dije de que las ilustraciones son básicamente para la versión inglesa. Entonces, cuando ustedes ven la ilustración del lado izquierdo, pues les soy sincero, no le entienden por qué está ahí. Pero bueno, ya después en la versión inglesa sí se entiende el contexto del post. Muy bien. Ahora vamos a ver primeramente la versión en español. Dice, idea central: debemos ser canales de la gracia de Dios para los demás. Eso es extensión. Aplicación para la vida. Extender la gracia de Dios a otras personas es ser un canal de amor y el perdón de Dios para los demás. Es decir, estamos llamados a hacer algo por ellos: servir, amar, perdonar y acompañar. La gracia de Dios, según la Biblia, es el favor inmerecido de que Dios otorga a la humanidad, especialmente manifestado a través de la salvación ofrecida por Jesucristo. Se describe como un regalo gratuito de Dios que no se gana ni se merece por obras humanas. Romanos 3, 24 al 26 y Efesios 2, 8 y 9. La gracia es el acto de Dios de bendecir a la humanidad en lugar de maldecirla. Y esto se logra a través de la fe en Jesucristo. Jesús, que Dios especialmente en la cruz. Él tuvo una muerte dolorosa en la cruz para que la humanidad pudiera reconciliarse con Dios y recibir el perdón de sus pecados mediante su sangre derramada. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Esta fuente inagotable de gracia está disponible para todos y nosotros debemos compartirla con otros. Si ustedes ven el post, pues no le van a entender. La verdad es que no tiene ninguna relación con lo que están ustedes viendo en la pantalla. Ahora, la versión inglesa ya nos ofrece el contexto. Mi sobrina Andrea, de 32 años, es una gran fanática de la música country. Esa se utiliza aquí en Texas, es básicamente con instrumentos de cuerda, guitarras, etc. Ha asistido a innumerables conciertos de la CMA y se sabe la letra de todos los éxitos. Hace poco recibimos una foto de ella abrazando a la estrella de la música country, Lainey Wilson. Nos emocionó que tuviera la oportunidad de conocer a Lainey. Pero no era nada nuevo. Ahora ha recibido abrazos y se ha fotografiado con muchos artistas de música country. En numerosas ocasiones la han invitado a subir al escenario con alguna estrella durante el concierto. ¿Es Andrea una cantante o música consumada? No. Andrea tiene síndrome de Down. Vemos entonces del lado izquierdo que Andrea tiene síndrome de Down. Su condición puede incomodar a algunas personas, por lo que mantiene la distancia. Andrea no es un simple accesorio para una sesión de fotos. Realmente se preocupa por ella y la buscan en sus conciertos. Esto es generosidad. En esta sesión Jesús demuestra su cuidado y precaución y preocupación por aquellos que son diferentes, los marginados sociales, los considerados inaceptables o inferiores. Su disposición a mostrarles la gracia debería motivar a los creyentes
a hacer lo mismo. Ahora vamos a entender el post. Ya vimos que ella es Andrea, que tiene síndrome de Down, y en su momento del lado derecho vemos al personaje de esta lección, que es Zaqueo, el publicano. Es más, jefe de publicanos. Vamos a comenzar con el texto bíblico. Lucas 19 del 1 al 4. Zaqueo, el recaudador de impuestos. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Era chaparrito, en una palabra, como dicen en México. No era enano, no se dice que es enano. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Ahorita vamos a ver el nombre del famoso árbol. Jericó está arriba en su momento de lo que es el Mar Muerto. Aquí vemos el Mar Muerto y aquí está Jericó. Y por acá abajo está Jerusalén, que es la capital de Judea. Ya podemos decir dónde está Jericó. Este es el árbol en el que se subió en su momento Zaqueo. Se le llama, si no me equivoco, es Zaquemo. No, bueno, ahorita lo vemos. En algunas versiones incluso trae el nombre del árbol. Contexto, reflexiones sobre Zaqueo. En el Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia de Alfonso Ropero y otros, editorial CLIE, nos dice que viene del griego Zakaios, probablemente del hebreo Zakui, puro. En la Vulgata aparece como Zaqueus, y es el nombre de dos personajes bíblicos. Primero, uno de los jefes del ejército de Judas Macabeo, dejado en Sidón para hacerse de dos torres bien fortificadas, donde se habían refugiado mercenarios de los sirios. Segunda de Macabeos 2:19. 2. Jefe de los recaudadores de impuestos de la ciudad de Jericó, siendo de pequeña estatura y queriendo ver a Jesús, se subió a un sicómoro. Ese árbol que vimos se llama sicómoro. Para lograrlo, Lucas 19 del 1 a 10. Este relato es propio solo del Evangelio de Lucas. Zaqueo era judío al llamarlo hijo de Abraham, lo cual no se puede interpretar con un sentido espiritual, sino como el modo que tenía de indicarle que a pesar del desprecio que sentían por él sus conciudadanos por motivo de su oficio, él lo contaba entre los miembros del pueblo elegido, es decir, que no lo imaginaban ni lo minusvaloraba. Zaqueo tenía una desahogada situación económica. La recaudación de impuestos en Palestina era un asunto de particulares judíos, quienes compraban en subasta el derecho de recaudar impuestos que Roma determinaba. Este tipo de fisco encarecía y hacía más gravosos los impuestos, puesto que al importe exigido por Roma había que agregarle el importe del propio negocio del recaudador, que siempre resultaba lucrativo. Esta profesión era criticada por los fariseos, por los que los recaudadores estaban en permanente contacto con extranjeros y con monedas profanas, mientras que el pueblo veía en ellos unos esquilmadores. Zaqueo era más odiado porque era jefe fiscal o principal de los publicanos, ayudados por los subalternos, telomai. En latín y en italiano la terminación "i" es plural siempre, en la ejecución de sus funciones. Además, era de baja estatura, que era otro impedimento
que hacía difícil su acceso a Jesús debido a la multitud que lo despreciaba y no le dejaba ver al Mesías. No tuvo otra opción que treparse a un árbol, pues no quería perderse al ver al Señor que pasaba por ahí. Versículo 4. De todos modos estaba alejado del Maestro. Jesús se percató de la situación y lo llamó para hospedarse con él. Esto provocó airadas reacciones, ya que no entendían cómo un maestro o profeta quisiera entrar en casa de un pecador. Zaqueo tomó la iniciativa y decidió dar la mitad de su fortuna a los pobres y compensar a los que hubiese defraudado, cuadruplicando su perjuicio. Versículo 8. Jesús fue recibido con alegría y reverencia, lo que evidenció una verdadera conversión y arrepentimiento. Por eso Jesús dijo que había llegado la salvación a esa casa. Encontró su salvación y está dispuesto a corregir lo torcido, comenzando una nueva vida. Es un episodio fundamental para entender el arrepentimiento y la salvación en Cristo. Versículo 1. En el libro Lucas de Samuel Pérez Millós, editorial CLIE, nos dice que los versículos 1 a 10 los titula Zaqueo. En el primer versículo el texto griego solo tiene las palabras y, entrando, atravesando Jericó. Las versiones castellanas ampliaron el texto para darle una forma más precisa. Su entorno es el viaje final de Jesús a Jerusalén. Pudo haber ocurrido el jueves anterior a la semana de su pasión y muerte. Jericó era una ciudad de relativa importancia. Tenía varios manantiales de agua que la convertían en una fértil campiña, rica en plantas aromáticas que le dieron el título de Ciudad de la Fragancia. Una altitud de 300 metros bajo el nivel del mar. De allí iría a Jerusalén, que estaba a 700 metros sobre el nivel del mar. Muchos solían quedarse en Jericó para descansar y tomar fuerzas para continuar su viaje. No había nadie que le desee hospitalidad, pero sabía quién se la proporcionaría. Estaba al otro lado de la ciudad, subido en un árbol. Versículo 2. Zaqueo, el personaje principal de este relato, posiblemente sea la forma griega del hebreo Zakai o Zakal. Esdras 2.9, Nehemías 7.14, y en hebreo significa limpio o inocente. Pero él no estaba haciendo honor a su nombre, como ocurre en otras ocasiones. Era jefe de los publicanos o de recaudadores de impuestos. Algún ciudadano romano compraba la concesión de recaudar impuestos en alguna zona a cambio de cierta cantidad y después subarrendase a algunos el territorio en cuestión. Lo llamaban publicano y este a su vez originaba a otros publicanos para realizar dicho trabajo. Designaba a otros publicanos para realizar dicho trabajo. Lo que llevó a hacer en bases ocasiones, estos extorsionaban a los que tenían que pagar, cobrándoles más de lo debido, abusando de ellos. Si los publicanos eran tenidos por pecadores, el jefe de ellos lo era aún más. Zaqueo era su jefe. Lucas dice que era rico, es decir, se había enriquecido de su actividad recaudatoria. El comercio de bálsamo se cobraban altos impuestos. Permitió enriquecerse a estos. Zaqueo estaba interesado en saber quién era Jesús. No sabemos las razones de su interés. Quería no solo ver al personaje, quizás le movía un interés más íntimo que lo impulsaba para hacer lo que fuese preciso para ver a Jesús. Pero era bajo de estatura, y si la multitud rodeaba a Jesús, él no podría verle. Era mucho más bajo que la multitud que seguía a Jesús. Versículo 4. Posiblemente conocía la ubicación del árbol, de un árbol sicómono, que era una higuera propia de Egipto, con hojas parecidas a un moral. Ya vimos cómo era, situado al borde del camino. El término sicómono aparece solo aquí, en todo el Nuevo Testamento, y es desconocido en la Septuaginta. Por eso en la Nueva Versión Internacional tampoco lo tiene. Zaqueo subió ese árbol y no a la azotea de otro edificio o casa de la ciudad. Hace suponer que el árbol estaba ya fuera de ella, en camino de salida. Corrió delante de la multitud y subió ese árbol.
teniendo así un mirador privilegiado para poder ver a Jesús, que era al fin y al cabo su deseo y meta. Desglose. El relato se sitúa en Jericó, una ciudad antigua y fértil con una historia milenaria, en donde hubo un encuentro decisivo. Era un puesto aduanero por su ubicación geopolítica, lo que constituyó a la ciudad como una de las más prósperas de todo Israel, además de tener una de las tierras más fértiles de Judea. Debido a esto, sus ingresos fiscales generaban grandes cantidades de dinero. Esta situación desarrollaba gobernantes sin escrúpulos que se enriquecían a costa del dinero de la ciudad, generando desigualdades y corrupción en quienes recaudaban impuestos. Su comercio prosperaba debido a todas las circunstancias favorables para desarrollar el potencial económico. La ciudad moderna de Jericó tiene el montículo antiguo conocido como Tel el Sultán, donde se asentaron varias ciudades durante 9000 años. Jericó es más conocida por la caída de sus muros en tiempos de Josué. Jesús estaba pasando por Jericó, de camino a Jerusalén para celebrar la Pascua. Como siempre, una multitud de simpatizantes le seguía. Aquí es donde se encuentra con unas personas muy conocidas y odiado en la ciudad: Zaqueo, jefe de los publicanos y rico. Su condición de publicano lo hacía poderoso, pero también inmensamente despreciado. En el contexto bíblico, los publicanos eran recaudadores de impuestos que trabajaban para el gobierno de ocupación romano. No especifica cuántos cobraban exactamente, pero sí se sabe que solían cobrar más de lo necesario para enriquecerse personalmente. Zaqueo era jefe de los publicanos, una posición muy importante. Los publicanos representan a aquellos marginados y despreciados por la sociedad. Sin embargo, Jesús se interesó en este hombre y lo incluyó en su proyecto del reino de Dios. Es un recordatorio constante de que el amor de Jesús se extiende a todas las personas, sin importar su pasado y su condición social. En una palabra, no hace acepción de personas. Zaqueo deseaba conocer la identidad de Jesús, pues procuraba ver quién era él, pero tenía un gran obstáculo: era pequeño de estatura. Esto no lo desanimó ni se rindió, pues su imaginación a trabajar buscando una solución, el desánimo espiritual, puede ser un obstáculo cuando queremos acercarnos a Jesús y su salvación. Zaqueo sabía por dónde iba a pasar Jesús. Usando su creatividad y agilidad, hizo 4 cosas. Primero, calculó el trayecto. Segundo, tomó ventaja de la distancia. 3, corrió delante de él. 4, trepó a un árbol sicómoro para saciar su genuina curiosidad. Zaqueo quería simplemente ver a Jesús en primera fila. Este árbol sicómoro era la familia de las higueras. Amós 7:14. De tal modo que treparlo era relativamente fácil, especialmente para un hombre pequeño. Vamos a ver las preguntas. Muy bien, las primeras son de las versiones en inglesa y la segunda en español, y la segunda son de las inglesas. ¿Cómo has visto la gracia de Dios en tu vida? Pues que nos ha permitido en su momento pasar por dificultades, pero si confiamos en Dios, Él nos va a dar la solución, la respuesta, la sanidad en su caso, y eso es gracia de Dios. ¿Qué celebridad admiras por la forma en que anima a los demás? Bueno, en lo personal admiro mucho a Shakira porque pues ha sido un ícono para las jovencitas, mis hijas son adoradoras de Shakira, pero aparte de eso, pues ha sido una persona que ha tenido a bien sacar a su familia, inclusive sola, y es una artista muy completa. Me tocó ir a verla a un concierto con mis hijas, por cierto. ¿Cómo procuras obedecer a Jesús? Pues simplemente este ministerio es parte de esa obediencia. Ha sido a veces muy difícil, pero
pienso de que Dios en su momento pone los medios y las circunstancias para que podamos cumplir, tanto mi esposa como yo, este ministerio. ¿Cuáles son algunos de los obstáculos que impiden que las personas encuentren a Jesús? Los prejuicios. Muchas personas hacen acepción de otras personas y prácticamente ni siquiera quieren hablarles. ¿Por qué? Porque tienen algún tatuaje, porque son de otra raza, porque los ven muy ignorantes. Pero esos no saben entender que lo que nos ordena Jesús es que le prediquemos el Evangelio a todos y cada uno de los seres humanos con quienes nosotros tengamos contacto. Vamos a continuar. Lucas 19 del 5 al 6. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. En el post vemos aquí cómo estaría esa escena. Reitero que esto es simplemente una representación de cómo Zaqueo estaba contento de que llegara en su momento Jesús a su casa. Contexto, versículo 5. Jesús pasó por el lugar donde estaba el sicómoro en el que Zaqueo se había subido. Al llegar por el conocimiento sobrenatural de Cristo, levantó su vista. Jesús vio a Zaqueo entre las ramas, jefe de los publicanos. Jesús dialogó con él. Primero le llamó por su nombre. Entonces le mandó que descendiese del árbol, porque es necesario que Cristo fuese a su casa, para que lo hospedara. Entonces, en lugar de ir a Jerusalén, se quedó esa noche en Jericó. Jesús se invitó a su casa y la multitud se quedó asombrada. Cristo tomó la iniciativa y para que le brindase comida y hospedaje a ese pecador. Dios ama a los pecadores y procura la salvación de ellos. Versículo 6. El publicano descendió inmediatamente del árbol, le interesó y aceptó la propuesta de Jesús. La autoridad del Hijo del Hombre no podía ser resistida. El Señor le ordenó bajarse del árbol y así lo hizo. Lo recibió en su casa, no como algo impuesto, sino gozosamente. Era un hombre lleno de alegría. Nadie del mundo religioso de entonces y la mayoría de la gente que lo conocía hubiese aceptado entrar a su casa porque era considerado como pecador, y su contacto podría contaminarlo ritualmente. Zaqueo quedó cautivado por la gracia admirable de Jesús y por su condescendencia para gente como él. Era abiertamente rechazado por la mayoría. El regocijo de aquel hombre no tuvo lugar en la casa, sino que comenzó en el camino desde el pie del árbol. Ante ese cambio de rumbo, quizás algunos continuaron a Jerusalén. Otros se asombraron y no estarían de acuerdo con la decisión del maestro. Y tal vez algunos quedaron en algún lugar de Jericó esperando reanudar la marcha cuando lo hiciera Jesús. Todo esto no deja de ser una mera suposición sin base bíblica. Desglose. Jesús estaba entrando a la ciudad de Jericó. Se pasó a su viaje a Jerusalén como siempre. Lo acompañaban sus discípulos y muchos seguidores dispuestos a escuchar sus enseñanzas. Jesús era un maestro itinerante. Él aprovechaba todo el tiempo para enseñar a sus seguidores. No perdía tiempo y lo aprovechaba porque sabía que su tiempo aquí en la tierra era corto y muy pronto lo iban a sacrificar. Esto nos recuerda que nuestra vida aquí es muy importante para servir con el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Debemos ser buenos administradores de nuestra vida y orientarla a servir a Dios y a los necesitados. Jesús aprovechó cada oportunidad de compartir las buenas nuevas de salvación. Lo primero que hizo cuando lo vio fue decirle: date prisa. Sabía que su tiempo era limitado y debía aprovecharlo.
allí mismo. Le indicó que hablarían en su casa, donde podía concentrarse en todo lo que tenía que hablarle. Jesús rompió una costumbre social y él mismo se invitó a comer y a dormir esa noche en casa de Zaqueo. Él era un publicano muy rico y poderoso que trabajaba para el gobierno romano, cobrando los impuestos del pueblo. Era muy odiado y despreciado a pesar de quién era él. Jesús estuvo dispuesto a ofrecerse para visitarlo. Dios no hace acepción de personas y ofrece la salvación a todos. No importa cuán pecadores sean, su invitación es para todos los que lo buscan. Es Jesús quien toma la iniciativa de buscar a todos los pecadores. No importa quiénes sean, se invita, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que había perdido. Lucas 19:10. La respuesta de Zaqueo fue descender a prisa del árbol para encontrarse con Jesús. Esta fue una experiencia para él, pues lo recibió gozoso. Esta es la respuesta correcta que Jesús estaba esperando. Muchos recibieron la misma invitación de Jesús a arrepentirse de sus pecados, pedirle perdón y aceptarlo como Señor y Salvador. Pero no todos son como Zaqueo. No les interesó reconciliarse con Dios y se perdieron el gran regalo del gozo que produce la salvación. Un gozo inefable que nos da paz y tranquilidad por haber decidido sabiamente el aceptar a Jesús como Salvador y Señor. Esta puede ser tu experiencia hoy también. Puede ser la decisión más importante de tu vida. Reconcíliate con Dios por medio de Jesucristo. Vamos a ver la siguiente pregunta. Muy bien. ¿Va bien? La pantalla se ve recortada. Oh. ¿Cómo se ve recortada? Apágale. No la apago para que la veas, mira, ve. Pero se ve bien, ¿no? Está grabando. Se ve recortada ya sí. Sé. Mira. ¿Ya viste? Ajá. Listo. Muy bien. Pregunta. Aquí sería la pregunta 3, perdón. ¿Por qué Jesús se invitó a pasar la noche en casa de Zaqueo? Porque Él busca a los pecadores. Esa es la justificación teológica. Y lógicamente todos los que busca el Señor, pues son precisamente sus ovejas perdidas. ¿Qué te resulta alentador de la respuesta de Jesús a Zaqueo? Que Él invitó, que Él buscó en su momento estar con el pecador, y el pecador jamás se sorprendió de que le hubiera dado esa invitación. Pero lejos de rechazarlo, la aceptó sin chistar. Vamos a ver. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ¿ha ido a hospedarse con un pecador? Sí, así son la gente. 8. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. 9. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este es también hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El post nos dice exactamente lo mismo. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muy bien. Versículo 7. Aquello fue un impacto para muchos, los cuales comenzaron a murmurar. Desde luego sus discípulos no se encontraban entre ellos. De su sentido semántico significa murmurar, emitir voces confusas o palabras mal articuladas, o entre dientes en señal de enojo o desgracia.
o desagrado. Criticaron a Jesús por atreverse a invitar a hospedarse con un hombre pecador. Si el gozo de Zaqueo comenzó al pie del árbol, allí mismo comenzó el refunfuñar de la gente. En el gentío es posible que muchos no supieran quién era Zaqueo, pero los que sí lo conocían eran los fariseos de Jericó, quienes de seguro promovieron o iniciaron la murmuración, por ser incapaces unos y otros de entender el ministerio de Jesús, y mucho menos la gracia que es necesario mostrar con quienes están, a nuestros ojos, lejos de Dios, para hacerlos volver a Él. Versículo 8. No se dice en qué momento o dónde dijo Zaqueo estas palabras, pero lo que dijo era reflejo del cambio personal que había ocurrido en su vida. Las palabras de Jesús fueron de salvación y él respondió a ellas de modo sorprendente. Como muestra de su arrepentimiento, prometió desprenderse de la mitad de su fortuna para dársela a los pobres, es decir, en el instante dejó a los pobres esa parte significativa de su riqueza, buscando tener riquezas en el cielo. Primera de Juan 3:17. Adicionalmente se comprometió a restituir lo que había tomado indebidamente, y para ello utilizó la ley, y para ello restituiría el cuádruple del beneficio obtenido. Éxodo 22:1. Habla en presente, cuadruplicando lo que había recibido ilícitamente, lo haría desde aquel preciso instante. Versículo 9. Las palabras de Jesús se dirigieron a Zaqueo y a los demás que estaban presentes allí. Esto después de que concluyeron con su testimonio de arrepentimiento, le dijo que la salvación había llegado a su casa. En un sentido, se refería a que Jesús mismo había entrado en su hogar, ya que Él es el Salvador del mundo. El publicano no era ya un perdido, sino que como también el hijo pródigo de la parábola había sido hallado. Le dijo que Zaqueo era también hijo de Abraham. Los judíos pensaban que tenían derecho a las bendiciones e incluso a la salvación por ser descendientes o hijos de Abraham. Para ellos, el hecho de estar entroncado físicamente con el patriarca les daba derecho a las bendiciones del pacto. Pero la descendencia de Abraham es la que está vinculada con él por la misma fe. Por ella fue justificado Abraham, y por la misma será justificado también su descendencia. Estos son sus verdaderos hijos. Romanos 2, 28, 29, 9, 7. Los descendientes son los que siguen sus caminos y actúan conforme a su voluntad. Deuteronomio 30, 2 al 3, 9 al 10, Jeremías 18, del 5 al 10, versículo 10. Aquí declara que su misión en su primera venida es buscar y salvar al perdido. También proclama el Evangelio del reino de Dios, 4:43, cuando no se dice es el mismo Lucas. Dar cumplimiento a las profecías de consolación, 4:18 al 19. Pero la misión de salvación era la gran causa del envío del Hijo del Hombre, Gálatas 4, del 4 al 5. Allí estaba anunciando en las profecías, Ezequiel 34:16. Jesús buscó a los perdidos. En este caso pareciera que el perdido lo buscó a él, subiendo al árbol para verlo. Pero cuando un pecador busca al Salvador, es porque el Espíritu Santo lo orienta en esa dirección, puesto que la verdad bíblica es precisa. Nadie busca a Dios. Salmos 14:2. El pecador huye de Dios Santo, que es incompatible con el pecado del hombre. El hombre lo hizo desde el mismo momento en que el pecado afectó su vida. Génesis 3:8, Isaías 53:6, Proverbios 14:12. La condición nacional del hombre a causa del pecado lo conduce a repudiar a Dios. Juan 3:19 al 20. Adorar a otros dioses es la realidad de adorar a demonios, que impulsa esa orientación en el no regenerado. Primera de Corintios 10:20. Reflexión del libro 95 tesis para la nueva generación de Lucas Magnin, editorial CLIE. Veremos la tesis 29. El diálogo del cristiano con la cultura debe moverse siempre en tensión, paradójicamente, entre la resistencia y la sumisión. De la fecunda producción literaria de Martín Lutero, pocos textos han tenido mayor impacto en la historia que, título, sobre la autoridad secular, hasta dónde se le debe
de dar obediencia. Este tratado de 1523 puso las bases de la doctrina protestante de los dos reinos, una idea que no solo definió la teología de la Reforma, sino también la filosofía y teoría política moderna. La influencia de este texto se observa claramente en figuras de la talla como Locke, McWebber, Thomas Hobbes y John Milton o James Madison. Lutero no desarrolló la doctrina de los dos reinos con la sistematización de un politólogo, sino con la pasión y devoción de un monje. No hallamos en su producción, un sistema completamente coherente y claro. Más bien, en sus escritos se encuentran las más diversas afirmaciones sobre esos reinos y gobiernos. A veces habla de 2 reinos, otras de 3, y de vez en cuando habla de la existencia de 4 reinos. Menciona también regímenes y espadas sin aclarar cómo se relacionan esos elementos con el resto de su edificio teórico. Como Lutero no sistematizó su teoría política, sus ideas se prestaron a todo tipo de relecturas. Después del infame rol de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, algunos identificaron la doctrina de los 2 reinos como la raíz del servilismo alemán a las autoridades. Eso que habilitó la obediencia al Führer hasta el genocidio y la depravación inerranable. Es cierto que Lutero, mediante pasajes como Romanos 13 del 1 al 3 y 1 de Pedro 2, 13 al 14, insiste una otra vez en la actitud de obediencia que el cristiano debe de tener ante los poderes terrenales. Pero hay que recordar que el interés detrás de la reflexión de Lutero era limitar la injerencia del papado y lograr la expansión de su reforma, que era una motivación principal. Cuando vamos más allá de la lectura anacrónica, descubrimos en el centro de su teología política una paradoja. Lutero acompañando su llamado a la obediencia con una reflexión sobre la necesidad de que el cristiano tendrá en algunas ocasiones de ejercer también la desobediencia o resistencia civil. Fue Dietrich Bonhoeffer, alemán teólogo y literato luterano, quien logró sintetizar esa tensión paradójica entre obediencia y desobediencia que encontramos ya en la obra de Lutero. Bonhoeffer vivió 400 años después del Reformador y experimentó en carne propia, hasta el martirio, fue uno de los que fueron torturados por Hitler, las consecuencias que trae la desobediencia, la obediencia ciega de una nación cristiana a su líder político. En su teología esa tensión paradójica se resume en Winstar y Ergeburg, resistencia y sumisión. El futuro de la fe cristiana se juega entre esos 2 factores. Primero, la famosa sumisión de Romanos 13. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, versículo 1. Y segunda, la no tan célebre resistencia de Apocalipsis 13. El pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer fiel, versículo 10. Es el amor de Dios en nosotros el que nos convierte en seres libres de todo condicionamiento, pero es también ese amor el que nos envía de nuevo al prójimo para que nos entreguemos libremente en su servicio. La paradoja entre obediencia y resistencia o sumisión no aplica únicamente a las autoridades seculares, los poderes temporales o la relación iglesia-estado. Es también una proclama teológica sobre el diálogo cultural. Quizás el asunto dé vuelta más claro si pensamos en 2 peligros latentes. El primero atañe al sector liberal clásico del cristianismo. Durante la modernidad, el liberalismo mostró su completa sumisión a la cultura dominante. Se esforzó por sintonizar plenamente con la agenda y las verdades de su tiempo, incluso hasta el punto de hacer cambios significativos a la propia fe. Todo estaba permitido con tal de evitar que el puente con la cultura circundante se cortara. Ese cristianismo se convirtió, en palabras del teólogo alemán Erich Petersen,
en nada más que el aroma de una botella vacía. El segundo peligro se encuentra en otro lado del péndulo. Fue la tendencia del protestantismo más ortodoxo y tradicional. A menos que su doctrina se convirtiera en la cultura socialmente dominante, la ortodoxia asumió una actitud de absoluta resistencia a casi todos los avances científicos, procesos políticos y demandas culturales. Hegel decía algo al respecto cuando esos creyentes se zambulleron en lo profundo de la piedad individual. El mundo perdió a Dios y Dios perdió al mundo. Desglose, el último desglose. La visita de Jesús a la casa de Zaqueo para comer y pasar la noche fue motivo de escándalo y murmuración por parte de los enemigos de Jesús. De acuerdo con el pasaje, todos murmuraron. Ninguno dijo que Jesús estuviese pecando, pero sí de que entrara a la casa de un publicano, casa de un pecador. Así eran los fariseos. Los escribas y los publicanos veían la paja en el ojo ajeno, pero no veían la viga en su ojo. Nosotros tenemos que cuidarnos de no hacer lo mismo. La palabra murmuración se refiere a una forma de conversación que se lleva a cabo en secreto, con la intención de criticar o hablar mal de alguien que no está presente. También se le llama chisme. Yo conozco muchas y muchos. Jesús lo tomó completamente diferente. Visitar la casa de un pecador lo consideraba un acto que estaba de acuerdo con los principios que enseñaba. Él no hacía acepción de personas ni discriminaba a nadie. Para él, todos somos iguales de pecadores, necesitados de redención. Sin embargo, Zaqueo, la entrada de Jesús fue verdaderamente un día de salvación. Zaqueo expresó su gran gozo por haber sido aceptado por Jesús y prometió que daría la mitad de sus pertenencias a los pobres y restituiría 4 veces a cualquiera que hubiese defraudado. Esta acción de Zaqueo refleja el cambio que vino a su vida como consecuencia de su encuentro con Jesús. ¿Qué es la conversión en sí? Una verdadera transformación reflejada por su acción. Los hechos hablan más que las palabras. Un verdadero ejemplo de transformación. Él estaba demostrando que había nacido de nuevo y era una nueva criatura. Las cosas viejas habían pasado y había sido hecho de nuevo. Este es el poder del Evangelio, transformar vidas. Una nueva manera de actuar, de pensar, de vivir, de tratar con el peligro. Una nueva manera de amar a Dios y obedecer a Jesús. Jesús responde a este cambio maravilloso diciendo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Estas son palabras de reconocimiento y de lo que pasó y de lo que puede pasar cuando Jesús es aceptado como Salvador. Su encuentro con Zaqueo dio resultados fantásticos. Si todavía no has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, lo puedes hacer en este momento. Jesús te dirá también: hoy ha venido la salvación a esta casa. Si Cristo es tu Salvador y el Espíritu Santo vive en tu corazón y en tu casa para siempre, Jesús nos ama tanto que vino en persona a este mundo para mostrarnos su amor. Él murió en la cruz para que nuestros pecados sean perdonados. Al arrepentirnos de nuestro pasado malo, le pedimos perdón y lo aceptamos como nuestro Salvador. Recibimos redención y vida eterna. Jesús busca a todas las personas como lo hizo con Zaqueo y lo hizo conmigo, lo hará contigo también. Muy bien, las últimas preguntas. ¿Sigue la grabación? Sí. Perfecto. A veces se pone un poco, la cámara un poco reacia a funcionar, perdón. ¿Cómo tratamos? Aquí es la pregunta 4, yo no le puse bien el número. ¿Cómo tratamos a todas las personas con gracia? No discriminándolas por su aspecto. Si tiene un tatuaje no vamos a decir que es pandillero. Si viste de una u otra forma tampoco. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a no tener acepción de personas. Ya di ejemplos.
¿Cuándo has visto a alguien responder con gracia debido a la gracia que se le ha mostrado? Me tocó conocer a un pastor, bueno, de hecho era un evangelista, que había sido pandillero. Entonces se metió literalmente a las pandillas e hizo una iglesia entre todos esos pandilleros que no podían en su momento estar en la sociedad, pero sin embargo, él los trajo a los pies de Cristo. Si no me acuerdo, creo que estuvo en Matamoros, en Brownsville. Creo que en Brownsville. ¿Ha venido la salvación a tu casa? Sí, ha venido, gracias a Dios, pues somos salvos, pero lo que queremos es que esa gracia se extienda. Comparte con el grupo tu experiencia. Bueno, desde jovencito a los 15 años tuve la ocasión de conocer a Jesucristo y la verdad es que me ha protegido y me ha llevado en su momento a estar en la posición en que ahorita estamos. ¿Cómo puede nuestro grupo ser un lugar que muestre amabilidad hacia los demás? Mostrando esa amabilidad. Conozco iglesias que no son amables, que son al contrario, que desprecian a alguien por su vestimenta, por sus defectos físicos, etcétera, etcétera. Y esos no son cristianos. Al contrario, avergüenzan al cristianismo. Todos, Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se arrepientan. Lucas 5:32. Amantísimo Padre, te damos gracias por esta clase, porque tú en su momento nos has mostrado que tú pides en su momento, tú vienes a rescatar a las ovejas perdidas. Y hay que ver si esas ovejas verdaderamente quieren ser en su momento rescatadas. Porque si no, pues simple y llanamente ellas perderán esa oportunidad. Nosotros, Señor, te agradecemos porque tú viniste a nuestra vida y nos diste la oportunidad de verdaderamente ser tus hijos. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo.